Hola, hola frikis de la voz, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy es un día especial porque vamos a hacer una especie de comparación y ver más de cerca y con más detalle dos versiones de When You Believe, una interpretada por la versión original, que sería la de Mariah y Whitney Houston, y la otra sería la de Ariana Grande y Cynthia Erivo, que es una muy reciente, es del año pasado. Esto es un lujo, o sea, de todas maneras nuestros oídos van a estar súper extasiados, así que vamos a ver un poquito qué cosas aporta una versión y la otra, qué diferencias y similitudes encontramos en ambas versiones. Espero que les guste muchísimo este video, pero primero denle like, ya vayan dándole para apoyar a este canal, les prometo un análisis increíble, el like no cuesta nada y ayuda muchísimo al canal. Suscríbanse para recibir todas las notificaciones y enterarse de los nuevos videos que voy subiendo. Ahora sí, vamos directo a la video reacción. Ya. Ay Dios, la voz de Whitney, qué cosa que se extraña tanto, ¿eh? Es una voz tan profunda, tan que viene desde las entrañas. Siempre ella cantó con ese sentimiento. La verdad que es difícil pensar en hacer cover de esta canción, pero bueno, la verdad que se dio un dúo que vale la pena también con Ariana y Cynthia, como para poder empezar a comparar, sin desprestigiar a nadie, obviamente. Pero bueno, digamos que tenemos en nuestra memoria emotiva, en nuestra memoria auditiva también, la voz de Whitney al comenzar esta canción, ¿no? Es icónico. La profundidad de sus graves, prestemos mucha atención a eso también, ¿eh? Ella era una mezzo soprano. Uno piensa que a veces las personas que cantan agudo son todas soprano, pero no, las mezzo también cantan muy agudo también, en general con más cuerpo. A veces se le dice cuerpo cuando tiene quizá un poco más de volumen, pero también como que yo siento que tiene que ver con potencia, tiene que ver con armónicos, ¿no? Con una voz que no tenga solamente muchos armónicos agudos y no tenga nada de los graves, sino que tenga medios y graves también, incluso en la zona alta de la voz. Es el caso de Whitney. Hermosos melismas también, hermosos. Ella era muy melismera, bueno, ella viene del gospel. Lo tiene innato, toda esta cuestión de improvisar, de ir como jugando con su voz en cada fraseo. Creo que es de esas artistas que no te hacen una canción igual nunca, en cada presentación en vivo, porque Whitney era una artista tan pasional que todo el tiempo iba por donde sus sentimientos le decían. Esa gracia que tenía Whitney también, se la ve a una persona muy cómoda arriba del escenario. Entonces ahí jugaba un poquito en la entrada de Mariah, que la recibió súper bien, hermosa, esas dos divas recibiéndose de esa manera, compartiendo el escenario, compartiendo la música, variaciones en esa última parte de lo que hizo Whitney. Me encanta que se improvise, me encanta que se dé un toque fresco también a las canciones en vivo. Es algo genial, es algo a practicar. Muchas veces a mí mismo me cuesta un poco salirme a veces de cómo es la original, porque me gusta tanto lo que hace la original, pero la verdad que como meta personal me voy a poner a imitar a Whitney en ese sentido de improvisar, darle mis toques, salirme un poquito de la regla, ¿no? Para ver qué aparece. Uff, si hablamos de graves, los de Mariah son impresionantes, súper profundos, súper timbrados. Otra mezzo soprano. Uno dice, Mariah, mezzo soprano, con lo aguda que es. Sí, señores, mezzo soprano. Si Celine Dion es mezzo soprano, imagínense. Es que no tiene nada que ver, por ejemplo, hacer whistle voice con ser soprano o mezzo soprano. Tiene que ver con esta cuestión de en qué zona brilla más tu voz. La cantidad de armónicos, si hay muchos más armónicos agudos en general. Esas son las voces que tienden a ser, o sea, soprano, ¿no? Esas voces que son más aguditas. Camila Cabello, por ejemplo, ¿no? Esa onda. Ariana Grande mismo. Mariah tiene una profundidad en sus medios y en sus graves increíble, profundidad a la que pueden llegar las mezzo. Las sopranos pueden lograrlo, pero no con esta calidad. Y bueno, las contralto ni hablar, ¿no? Son su especialidad, la parte media grave.
Ok, acá que vemos en Mariah, algo que es muy de ella, ¿no? Primero la breathy voice, ¿no? La voz airosa. Bueno, eso lo usa muchísimo. Creo que hasta abusa y abusó de ese recurso, ese tipo de voz. Lo que pasa con abusar de la breathy voice es que al dejar escapar tanto aire constantemente, educamos a nuestras cuerdas a que no cierren del todo bien. Entonces cuando sí queremos cerrarlas para hacer un cierre cordal más pleno y una voz un poco más entera, como que perdemos esa coordinación, ¿no? Esa capacidad de hacerlo rápido. Y ella encima era de cambiar todo el tiempo, ¿no? De una voz un poco más plena a pasarse a una voz de cabeza o a una breathy voice y estaba todo el tiempo como fluctuando en eso. Creo que eso con el correr de los años le dio un poco de inestabilidad. Se nota en una parte de acá en la cual le pifia un poquito a la nota porque bueno, estar haciendo esto todo el tiempo es agotador, es agotador. Ok, can explain. Ahí hizo una variación. Can explain. Ella hace eso en la versión original. Una variación inteligente probablemente para no agotar su voz. Vienen partes más agudas luego, entonces no va a estar gastando la estamina, ¿no? La energía que necesitan sus agudos en estas partes y lo va ahorrando. Algo que comparar entre ellas, por ejemplo, es, creo que Whitney tenía, por lo menos en esta época, ¿no? Ya sabemos que luego más adelante desbarrancó un poco, lamentablemente, Whitney, pero digamos que en esta época estaba mucho más estable ella, ¿no? En cuanto a su voz, su presencia, ella no usaba tanto la voz aireada como Mariah, entonces tenía mayor estabilidad en general en su afinación, en el cuerpo de su voz, en lo timbrado de su voz. Bueno, Mariah está un poco más inestable en ese sentido, pero bueno, tiene una voz muy característica que transmite mucho, eso es lo que tiene también la breathy voice, te transmite sentimiento, te transmite dulzura, virtuosismo también, entonces, bueno, digamos que ella elige hacerlo por esos motivos probablemente, pero bueno, a la larga tiene sus consecuencias también, pero bueno, digamos que sus voces la verdad que combinan de una manera espectacular. Vamos a pasarnos ahora entonces a la parte C y último estribillo directamente, así no se alarga el video tanto. Buenísima, cómo se escucha la diferencia entre sus dos voces, ¿no? Creo que Whitney era la que estaba yendo arriba de todo con su voz, en la parte aguda de ese inicio de la parte C, y Mariah estaba haciendo, por otro lado, en un contraste de color incluso en la voz, que cosa que algo que no se nota en la mezcla de una grabación, ¿no? Que lo mezclan tan perfectamente que queda todo unido más uniformemente, que en este caso que se nota mucho que una está con un timbre muy agudo, que encima se alejó el micrófono Whitney, y la tenemos a Mariah haciendo esta voz súper profunda y grave, con un color mucho más oscuro, mucho más redondo, bostezado, es como, son colores muy distintos, pero su combinación de voces sigue siendo impecable. Ok, ahora la tenemos a Mariah arriba y a Whitney haciendo la voz un poco más grave. Tan preciosa la melodía, es tan precioso el arreglo musical, el arreglo de voces. Es una cosa muy, muy icónica, muy difícil de hacer y se va a poner cada vez más difícil. Ok, ahí me parece que Mariah se confundió, tenía que hacer otra voz, hicieron un unísono y luego Mariah se despegó, pero miren esa complicidad, ¿no? En esa imagen, disfrutando del momento, esas dos grandes voces unidas, es una cosa histórica que haya sucedido esta combinación, la verdad que son íconos impresionantes en una canción impresionante. Mirá Whitney con ese caño de voz, o sea, se podría alejar el micrófono que rompería todo, ¿no? Se la ve muy segura a Whitney, tiene mucha pisada escénica, mucho escenario, una voz que estaba en su apogeo en este momento, y Mariah está más descontracturada, quizá está más ahí como disfrutando del momento, no la ensayó tanto, ¿no? Como dijo, vamos que vamos. Oh my god, o sea, ahí Whitney en la primera parte hace ella arriba y Mariah está haciendo abajo, y en un momento Mariah se despega y hace la voz más aguda que Whitney
y eso causa un efecto impresionante. La verdad que en este momento ambas están con una presión de voz mucho más plena, están con una energía mucho más puesta en función de la canción, en función del crecimiento de la canción, y eso se nota. Sus voces se estabilizaron. Y están como más empastadas también. Eso muchas veces pasa, ¿no? Para personas que están acostumbradas a esto de pelar voz, ¿no? De dejarla tan adelante y todo. Cuando vienen las partes que son más suaves, son las partes en las que están más, en las que flaquean un poquito más, en las que está más inestable su apoyo, su afinación. Pero en cuanto viene el momento de pelar, por algún motivo es su zona de confort, ya por el solo hecho de mandar más caña. Muchas veces hay cosas que se acomodan, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? De que no se descontrole y la presión subglótica no haga estragos en nuestra voz al correr de las canciones, por ejemplo, en un show entero o en una canción que cada vez se ponga más exigente. Una cosa que había observado y no lo había mencionado antes es la caminata de Mariah, ¿no? Ya está como caminando, se cruza las piernas, está como parada en un pie, luego en el otro, se apoya. Yo suelo recomendar estar parado más como Whitney, ¿no? En tus dos pies, un poco más anclado a tierra. Los pies con una separación del ancho de hombros o a lo sumo ancho de cadera, como más plantado, ¿no? No estar como tambaleándonos, menos cuando quizá es una canción muy exigente. Por el otro lado, vimos momentos de quiebres en la voz de Mariah que son intencionales, quedan muy lindos, pero bueno, pueden causar también un desgaste con el abuso de eso, ¿no? Hay un poquito de ronquerita en esa voz porque estamos en una zona bastante arriesgada, ¿no? Con las piernas cruzadas, Mariah. ¿La ven ahí con las piernas cruzadas? Ahí más inestable, pero dándolo todo también, ¿no? Llegando a sus agudos con quizá un poquito más de presión de la que debería, pero bueno, creo que es eso. Mariah es bastante inestable o era bastante inestable con el tema de su rendimiento, como que cuando era muy muy joven, la verdad que podía hacer lo que quería y sin pestañear. Pasado un poco el tiempo, quizá no sé, el estilo de vida, creo que ella había sido fumadora, el abuso del whistle, bueno, varias cosas creo que han hecho un poquito de efecto un poco negativo en su voz y bueno, hacen que necesite como quizá gritar un poco más sus agudos. Ok, bueno, ven, esa voz de cabeza está bastante inestable para ser Mariah. Decís, Mariah, voz de cabeza, ese agudo no es nada en comparación al whistle que hace. Bueno, pero si venimos de estar mandando mucha presión subglótica, eso inflama las cuerdas vocales porque estamos apretando mucho más también para que cierren. Unas cuerdas vocales inflamadas no ayudan a hacer estas coordinaciones mucho más sutiles como es la de la voz de cabeza. Una coordinación más fina de la cuerda se pone literalmente más fina y bueno, pasa un poquito esto, ¿no? Que queda muy aerosa esa voz de cabeza, inestable el melisma, pero bueno, eso es hilar muy fino también. Hermosa combinación de voces, hermoso melisma en conjunto también de ambas. Ahí está en el límite, Mariah, eso es lo que escucho. Escucho que está un poquito en el límite para hacer esa zona aguda. A ver si lo podemos escuchar un pedacito de nuevo en esa parte. Ok, escucharon como está como un poco tirante ya la voz, como la laringe un poco trepada. Es un poquito difícil hacer esa parte y encima no gritarla tanto. Tiene que ser mezclada y más liviana esa parte porque quedaría muy despegado de la voz de Whitney si la gritara Mariah. Entonces tiene que lograr una coordinación difícil cuando estás un poco fatigada, cuando tenés las cuerdas un poco más inflamadas. Bueno, zafó de que lo pudo sortear, así que bien por Mariah. Bueno, el agudo de voz de cabeza de ese momento que es tan icónico de la canción le salió increíble. Ay, Dios, o sea, Whitney estaba como barriendo en la casa cantando esta canción. No creo que le haya resultado un reto demasiado grande. Es verdad que la parte más complicada en cuanto a agudos y cosas la tiene Mariah, entonces ella sí está un poco más ahí como arriesgada, ¿no? El vibrato de Whitney es una cosa simplemente perfecta.
Ok, ahí se descontroló un poquito ahí una cosita de afinación o algo así, están como medio improvisando y hasta se ríen y eso amo porque es una presentación en vivo y son cosas que pasan en el vivo, denota complicidad, denota diversión, denota juego y el escenario es para eso también, para disfrutar, para jugar, para probar. Yo amo estas cosas. Ay, Dios, Dios. Más allá de las cosas que puedan pasar técnicamente, la combinación de sus voces es hermosa, es sublime, es muy disfrutable, muy agradable al oído. Este final salió impecable y muchas veces hay que recordar que la gente se queda con el final de las cosas. Si vos ves una película y es muy buena en casi toda la película, pero termina mal, vas a decir, ¿qué película de... pero si es una película más o menos, no sé qué, pero tiene un re buen final, te quedas con esa sensación. Y en las canciones pasa lo mismo. Si las terminas bien, la gente se queda con una buena sensación y de que te salió bien la canción. Ahora, si le pifiaste en la última parte, hiciste cualquiera, se te olvidó la letra, le desafinaste muy mal o algo así, queda un sabor ahí como agridulce, ¿no? Con la canción como un poquito amargo ahí, como que decís, ay, ya. No estuvo tan buena esta canción. Bueno, en el caso de ellas hubo varias cosas técnicas, pero que hayan cantado en vivo estas dos mujeres, esta canción es algo realmente para guardar en la memoria de todos los amantes de la música, básicamente. Interrumpo un segundito, como siempre, para pedirles esas 3 cositas que ayudan tanto a este canal a seguir haciendo contenido. Uno es ese like, que es un segundito, está ahí abajo y ayuda muchísimo, no saben cuánto, al canal. ¿Saben que ayuda también? Un comentario. Déjenme qué les va pareciendo la reacción, cuál versión les gusta más o qué les gusta más de cada versión. Siempre respondo a todos mis seguidores, así que ustedes mándense, que me encanta leerlos. También pueden suscribirse con campanita para no perderse ninguna de las notificaciones y les dejo mi Instagram, que es Frikis de la Voz, y nos podemos estar siguiendo ahí y estando mucho más cerca también desde esa red social. Ahora sí, sigamos con la video reacción. Bueno, Cynthia Erivo, señoras y señores, esa voz, Dios mío, es tan agradable esta voz. Tiene un color menos engolado que Whitney. Whitney era hacer un poquito este sonido, ¿no? De llevar un poco la lengua hacia atrás, pero es tan característico y cuando quería abrir, abría increíble. Pero ella es un poco más, con la lengua un poco más relajada, básicamente. Y le da otro color, ni mejor ni peor, pero otro color de voz. Pero tiene un control esta mujer. Hace literalmente lo que quiere. No creo que haya una canción que pueda llegar a ser un reto para Cynthia Erivo. Ok, miren, como vemos acá también ese intento de llevar ese grave con un gran cuerpo, pero no llega a esa profundidad de cuerpo que lograba Whitney, ¿no? Ella es mezzosoprano también, seguro. Digamos que la especialidad de Cynthia es el grito gatuno a lo negra y romperte la cabeza con eso. Whitney lograba esos agudos de otra manera, no con esa resonancia tan twang, ¿no? Maneja unas sutilezas increíbles para pasarse a esa voz de cabeza que prácticamente no tiene diferencia con su voz mezclada, como que es tan ligera y tan unificado su registro que las transiciones no se notan, es como navegar en el agua para ella. Hermoso melisma también, está todo muy modesto, también todo muy tranquilo, digamos que no se está moviendo tanto ni está haciendo tanto desplazamiento escénico como Whitney, porque bueno, el contexto es otro, ¿no? Pie de micrófono, paraditas las dos, es otro el plan. La tenemos a Ariana, una voz mucho más ligera que la de Mariah. A veces siento con Ariana que tiene un poquito como algo taponado, o sea, en cuanto a la resonancia, a veces se escucha como si estuviese congestionada. Y vemos también como en el grave, por esa ligereza, esa diferencia de ella ser una soprano muy soprano y muy ligera, que cuando tiene que hacer el grave de la parte de Mariah, prácticamente no suena. O sea, no se escucha nada. Vamos a ponerlo de nuevo, pero van a ver que prácticamente no puede fonar. Es como que no hay nada y no lo intentó obviamente, pero bueno,
dejaron la canción en la tonalidad original porque después se va al choto, básicamente. Entonces, no los pueden estar subiendo tanto. Supongo que quieren respetar y hacer honor a la canción original. Es una nota, la que, bueno, listo. La pasamos, no importa si no suena, no pasa nada. Con lo que va a venir después, la gente no le va a importar. Lo que tiene Ariana es su dulzura. Hay algo en su voz muy dulce. Ella elige no estar haciendo tanta breathy voice. Si bien hay aire en su voz, no vamos a decir que está súper limpia, pero tiene una dulzura en la voz. Es un tono de voz tan agradable que la verdad que lo que agarre lo hace bien. Lo que agarre te gusta. No sé si escucharon esa nasalidad, esa especie de taponada que tiene un poco en esta parte. Es como... Hay algo ahí que no está del todo abierto. Pero bueno, nada, quizá es algo de esta presentación en particular. Porque la verdad que no es que siempre la escucho así, Ariana. Hermoso. Ahí lo varió. En vez de irse a la nota original de la canción de Mariah y Whitney, hace una nota un poco más grave, pero que sigue siendo aguda, o sea, más baja que la original, pero está más mezcladita y le da un poquito más de cuerpo y variación a la versión original, lo cual me parece bien porque esto es un cover y queremos escuchar la versión de estas otras dos artistas también, ¿no? A ver qué ideas tienen, qué proponen de nuevo a la canción para poder variar un poco. Un blending, o sea, una unificación, una mezclada ahí de sus voces hermosa, impecable, a pesar de ser voces pero tan distintas. Estamos hablando de una mezzo con una soprano, no es lo mismo que eran dos mezzo en el caso de la versión de Mariah y Whitney, y particularmente cuando hice el análisis de la canción de Wicked, de Defying Gravity, que les voy a dejar el análisis al final de para que lo puedan ver. En esa canción en particular yo sentí que sus voces quizá no mezclaban tan bien por ser tan distintas. En lo tímbrico, los armónicos de cada voz, yo los sentía como muy alejadas, que igual te erizaba la piel por el virtuosismo, porque ambos tonos son muy agradables, pero en esta versión creo que sus timbres vocales están como mucho más unificados y empastan muchísimo, pero muchísimo mejor. Ok, la toma del audio de esta versión es muy distinta a la toma de la versión que mostré antes de Mariah y Whitney, porque uno está grabado en un programa y esto está grabado con un celular en una silla en 10 filas atrás. Es distinto lo que se va a captar, pero lo que se siente, primero que la música está muy baja, pero otra cosa que se siente es que sus voces están los dos micrófonos igual de calibrados, básicamente. No escucho a una sobresalir mucho, no escucho como que se estén despegando mucho sus voces, como sí me pasó con Whitney y Mariah en algunos momentos. Acá los volúmenes están iguales, entonces se siente como una sola cosa lo que está sucediendo y son dos voces. Y no están con mucho volumen, cosa que sí está pasando con Whitney y Mariah. A ver, a nivel salud es mejor no estar con tanto volumen, no gritar, no hacerse mal. Ya lo mencioné cuando hablé de Mariah y de las consecuencias de estar metiendo demasiada presión subglótica, mucho volumen. Pero sí es una canción que crece y es una canción que la verdad, si vas a cantar esta canción, tenés que tratar de pelar y darlo todo porque te tiene que llegar. ¿Ven lo que digo? Eso está demasiado prolijo. Eso es lo que diría. La versión de Mariah y Whitney es, oh Dios, se viene. Es esa la sensación y como que va creciendo y ellos están como muy pasionales. Y Ariana y Cynthia las siento más técnicas. Suena increíble, suena muy bien, suena muy empastado, pero le falta un poquito de esa sangre, le falta un poquito de esa que venga de acá. Y Cynthia encima canta mirando hacia arriba así y aleja su boca y su sonido de la dirección del micrófono. Y eso afecta a que no te capte del todo el volumen que vos estás mandando, ¿no? Tiene una tendencia un poco Cynthia Erivo a subir el mentón. Ambas, igual las congele a las dos como
con los mentones para arriba. Chicos, no hagan eso, traten de no estar estirando el cuello así. Entiendo que te da la sensación de llegar más alto, de que vas a liberar un poco o a dar un poco más de espacio, pero la verdad que no. A partir de este momento es donde está creciendo la canción realmente, y yo siento que empiezan a beltear, empiezan a meterle un poquito más de caña, un poquito más de presión y de volumen a la cuestión, porque la canción lo requiere. En el caso de Mariah y Whitney ya lo venían haciendo desde antes y me parece que queda mejor, porque la verdad que esperar recién hasta el último estribillo para realmente explotar, como que queda un poquito medio de golpe. Creo que la parte C es una parte en la que ya tiene que crecer más la canción, y Whitney y Mariah lo hicieron, y el caso de las chicas se mantuvieron mucho más como moderadas. Los melismas son impecables en ambas. Están increíbles de principio a fin. De la primera a la última nota, una relajación. Eso es lo que tiene. Ellas fueron mucho más medidas durante toda la performance. Logran mayor precisión. Y ahí está la gran dicotomía de siempre. Precisión y perfección y bla, bla, bla. Y lo otro es pasión, emoción, intención, ¿no? El balance sería lo ideal. Que podamos lograr ambas cosas. Pero es algo muy difícil de hacer, debo admitir. Cuando querés cantar y estás muy preocupado de la técnica o estás muy enfocado en ser prolijo, a veces se pierde emoción, como que no te termina de llegar la canción. Ay, Dios. La voz de Ariana en la voz de cabeza, en los melismas y todo eso es una cosa sublime. La verdad que estas dos mujeres lo que pasa es que transmiten mucho virtuosismo. Una impresión de habilidad y de profesionalismo y de... Nacieron para cantar, son impecables. Hay que reconocérselo. Ok, ahí está esa repetición que es tan icónica en la parte de Whitney. Les suena distinto, la verdad. Digamos que ellas quisieron ser muy respetuosas, creo yo, con la versión original. Entonces lo hicieron tal cual. Me falta un poquito ahí de pasión o de algo un poquito más, ahí como más sentido, ¿no? A ver, ¿y acá qué pasó? La voz de cabeza de Ariana está totalmente timbrada, no sé recordar perfecto, un melisma preciso. Se viene ese final épico. Ay, Dios. Mucha complicidad entre ellas también. Una amistad, se ve amor, se ve compartir la música. Es un momento de unión entre ambas. Eso es hermoso de ver, la verdad, en las cuatro que vimos. Son generaciones distintas, pero es la creme de la creme. La verdad que ambas combinaciones, estas que estamos viendo, son tope de gama de cantantes de dos generaciones distintas. Qué hermoso. La verdad que es hermoso. Otra vez también terminaron excelente. Esa parte final cerró impecablemente y también te deja esa sensación hermosa de que son dos bestias. Son dos personas que cantan increíble, que hacen esta canción de manera majestuosa. Es una canción muy difícil de hacer. Juntar a dos personas que tengan la capacidad de poder interpretar esta canción de principio a fin con buena calidad, hacerle honor y justicia a la canción y a las artistas originales, es algo muy difícil de hacer y ellas lo logran porque, ya digo, lo repito, son tope de gama. Bueno, gente, como era sabido, esto fue un placer escuchar a estas cuatro artistas en esta presentación en vivo, donde se puede apreciar mucho más la calidad vocal, la verdad de las voces, la verdad de la conjunción de las voces también, en este caso dos dúos impresionantes con cuatro de las más grandes vocalistas de la historia. Dos generaciones distintas, Mariah Carey y Whitney Houston, Ariana Grande, Cynthia Erivo, actuaciones impecables con algunas diferencias como hemos mencionado. De manera de resumen, podría decirse a modo personal, si tengo que elegir una de las dos versiones, me quedo con la versión
de Mariah y Whitney, porque creo que está impregnada con una pasión, se canta como más desde las entrañas, no sé por qué, por lo menos auditivamente a mí me llega de esa manera escuchando las dos versiones. Respecto a lo técnico, si tengo que elegir una, tendría que ser la de Ariana y Cynthia. Me parece técnicamente más prolija la versión de ellas. Fueron más precisas en cuanto a afinación, en cuanto a la estamina, o sea, en cuanto a la resistencia vocal durante la performance. Creo que llegaron sin que se les caiga una gota de sudor, sin temer por la nota, sin preocuparse por el aire, el apoyo. Creo que fueron guardando energía hasta la última parte, recién donde empezaron a entregar un poquito más. También son estilos distintos. La combinación de Whitney y Mariah es mucho más potente, mucho más caño de voz. Y se siente esa pasión, se siente esa cosa que te avasalla como una ola que te lleva puesto. Y en cuanto a Cynthia y Ariana, se siente una perfección, se siente una prolijidad, un virtuosismo. Eso es lo que se escuchan. A mí me generan como esas dos sensaciones. Díganme ustedes en los comentarios qué les genera a ustedes estas dos versiones. Voy a estar leyéndolos. Así que, repito, like, suscripción con campanita y nos vamos a ver entonces en la próxima video reacción que se viene muy prontito. Bye bye, frikis.